¿Será de mi cuñada? ¿Rocío, tú de tu madre, hija? ¿El paraguayense? Sí, es mi madre. Madre, si no se deja algo, eso se deja el paraguas. No se deja. ¿Por eso? Yo veo guapo, ¿no? El TikToker. ¿Cómo la hacen? No digo nada. Porque que lo pongo. Ay, qué gusto. ¿Qué pasa? Ay, qué gusto. ¿De estudio, no? Se muerto de los ríos. Muerto de los ríos. Estábamos en la uni. Ya no. Bueno, buenas tardes, vamos a empezar. Ahí se pregunta lo más importante. Bueno, vamos a empezar esta tarde con esta formación de Cuaresma. Vamos a ver la transfiguración del Señor y lo vamos a hacer con el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, que es el primero que se escribe, si el título que tiene quiere explicar el mesianismo, el tipo de mesianismo que trae Jesús. Entonces, si nosotros cogemos el Evangelio de Marcos y lo pusiéramos en un rollo entero, y si doblamos el rollo justo a la mitad, nos encontramos este relato. Es que es muy importante, este relato está un poquito antes de la transfiguración, pero lo vamos a ver porque es muy importante ver los textos que hay tanto de antes como detrás para entender el contexto, ¿vale? Porque esto es como si el relato de la transfiguración fuese un cuadro y esto es el marco, ¿vale? Que nos va a ayudar a entender. Y encima está en la mitad, es la parte central del Evangelio de Marcos. Por el camino, esto es en Galilea todavía, ¿vale? No está subiendo a Jerusalén, es en Galilea. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero esta pregunta no la hace Jesús porque esté preocupado como los políticos que están pensando a ver qué puntualidad tiene de fama y demás, ¿vale? Sino, él quiere saber lo que piensan sus discípulos, lo que la gente va hablando de él. Y los discípulos le contestan. Ellos le contestaron, unos, Juan el Bautista. En este punto, Juan ya ha sido decapitado por Herodes, ¿vale? Juan ya está muerto. Unos, Juan el Bautista. Otros, Elías. ¿Os suena Elías? Más o menos. Ahora lo vamos a ver un poquito. Y otros, uno de los profetas. Esto digamos que son preguntas retóricas que hace Dios cuando siempre hace una pregunta, no necesita la respuesta, es para que nosotros vayamos pensando. Y ahora es cuando viene la auténtica pregunta. Y él le preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Primero pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos hablan. Y ahora ya le pone la pregunta importante, ¿quién dice la gente que soy yo? Y yo quiero que nosotros que nosotros seamos un discípulo más que estamos ahora mismo alrededor de Jesús, como si estuviéramos contemplando la escena. Y Jesús nos pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué contestaríamos nosotros? ¿Quién dice, si Jesús nos pregunta hoy, ¿quién dice la gente que soy yo? Un loco, un rebelde, un enamorado, bueno. Y si ahora Jesús nos preguntara, esto es una tarea para irla pensando en esta Cuaresma. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y ahora os voy a poner, esto es en Marcos 8, pero me voy a ir 2 capítulos antes porque me parece interesante. Este es Herodes, Antipas. Y nos vamos al capítulo 6 de Marcos. Como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan el Bautista ha resucitado, lo mismo que le han contestado los discípulos, 2 capítulos después. Claro, ¿quién mató a Juan el Bautista? Herodes, ¿no?
Juan Bautista resucitado entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. O sea que Jesús es como la reencarnación de Juan. Otros decían, es Elías. Ahora vamos a ver quién es Elías. Otro, es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. Ya ahora he puesto puntos suspensivos porque aquí es cuando ahora Marcos cuenta cómo fue que Herodías, ¿no? La niña Salomé que bailó y le pidió la... ¿vale? Pero qué curioso que la contestación de Herodes es la misma que dicen los discípulos. Ay, que me he ido para la que no. Avance, página. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo, tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. A mí me gustaría que buscáramos entre todos porque ya hemos visto que a nosotros hoy en día, en el siglo XXI, la palabra Mesías no nos suena a nada. ¿A quién? ¿Qué es el Mesías? Entonces me gustaría que pudiéramos buscar una palabra importante para nosotros, para Jesús. Porque el Mesías tenía mucho significado, el Mesías que iba a traer la salvación al pueblo, pero nosotros muchas veces pensamos que no necesitamos ser salvados. Yo no he matado a nadie, yo tengo mis cositas, pero yo, al fin y al cabo... Entonces, también un trabajo en esta cuaresma, porque es un tiempo de oración, ¿vale? Si nunca rezamos, es un tiempo que se invita a rezar, a la oración, por muy pequeñita que sea. Pero, ¿qué palabra, teniendo en cuenta lo que vimos el mes anterior del texto de San Pablo? Que Jesús aprendió que ser Dios no es tener los atributos divinos de la divinidad, de la inmortalidad, del poder, sino que ser Dios era verterse, bajarse, verterse, darse a uno mismo. Y darse al extremo, hasta el extremo, porque Dios murió en una cruz por nosotros. Entonces, ¿qué palabra que pueda sustituir a Mesías? Yo creo que es un trabajo bonito en esta cuaresma, antes de vivir la Semana Santa, para que nosotros podamos decir, tú eres el Mesías, como dice Pedro. Lo que pasa es que Pedro aquí lo dice para, digamos, él busca una respuesta lo más adecuada posible hacia Jesús, pero Pedro no sabe lo que es el mesianismo de Jesús. Y le conminó a que no hablara a nadie acerca de esto. Esto es muy típico de Jesús, que hace un milagro y le dice, no le digas a nadie. ¿Por qué? Esto se llama el secreto mesiánico en Marcos. Porque hasta que no pase por la pasión, por el misterio pascual, no vamos a comprender esa salvación. Entonces va a coger, digamos, la fama de milagroso, de curandero, de taumaturgo, que ya lo tenía, pero Jesús no es eso. Jesús hacía milagros, pero porque llevaba un mensaje. Entonces él, antes de que tú expliques algo y lo expliques mal, prefiero que no lo expliques. Ya llegará el momento en que lo expliques. Por eso es que lo manda callar. Y continúa. Y empezó a instruirlo. Estando ya en Galilea, Jesús tiene que cambiar la táctica. Ya no se dirige tanto al pueblo a sanar a la gente, porque ya llega un momento en que no podía entrar a ningún sitio, porque la gente iba a comer y a que le curaran. Ya está. Entonces se dedicó a instruir a sus discípulos, porque veía que ellos no estaban comprendiendo nada. Y empezó a instruirlo. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Jesús anuncia su muerte 3 veces a los discípulos. Y el primer anuncio de la resurrección es aquí, antes de la transfiguración. Le está diciendo qué tipo de mesianismo trae, que no es un mesianismo triunfalista, que no es que va a vencer al Imperio Romano ni va a matar como los celotes, que va a padecer, que va a ser ejecutado y resucitar al 3er día. Es que Jesús lo está anunciando, pero los discípulos
como no comprenden, no lo escuchan. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces, Pedro, es muy bonito esto de Pedro porque nos ayuda a identificarnos mucho nuestras meteduras de pata con Pedro. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pedro decía, pero ¿cómo el Mesías que estamos esperando, cómo lo van a matar? Si el Mesías viene a matar, viene a liberarnos al pueblo, ¿cómo va a matar? Pero él se volvió Jesús y mirando a los discípulos increpó a Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás. Es una expresión muy dura, muy fuerte. Ponte detrás de mí, Satanás. ¿Por qué le llama Satanás? Le llama Satanás porque Pedro está impidiendo que Jesús cumpla con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que suba a Jerusalén. Dios Padre no quiere que maten a Jesús. Dios Padre quiere que cumpla, que sea fiel a su voluntad, que cumpla su misión, que traiga el reino. Y ese cumplimiento lleva a la muerte, que sea consecuente con su forma de vivir, con su forma de predicar. Y la muerte es consecuencia de su forma de vivir. ¿Vale? ¿Entendemos eso? Que la muerte es consecuencia de su predicación, de traer el reino. Para Jesús lo fundamental era el reino de Dios. Y su muerte es consecuencia de eso, consecuencia de su vida. Ponte detrás de mí, Satanás. Satanás porque le está apartando de la voluntad de Dios. Y ponte detrás de mí porque yo soy el que abro el camino. Muchas veces nosotros nos pensamos que creemos que sabemos lo que nos conviene mejor que Dios y le pedimos, Dios, yo te pido por esto. Es que es verdad, es que nos pensamos que sabemos más que Dios y Jesús nos dice, ponte detrás de mí que yo soy el que abre el camino. Es que es un texto que es muy actual para nosotros. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y ahora le va a gustar mucho a la gente de la Veracruz. Bueno, Alberto Sáenz, digo, qué pena que... Y llamando a la gente, esto se lo ha dicho a los discípulos. Esto lo está poniendo con el relato anterior que ya estaba hablando a la gente, ¿vale? Con el relato anterior que estaba hablando a los discípulos y a la gente. Y llamando a la gente, esto ya se lo va a decir a todo el mundo. Y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Que es el emblema, ¿no? De toma tu cruz y sígueme, ¿no? ¿Qué significa que tome su cruz? Que tome su cruz, no la cruz de Jesús. O sea, a nosotros no nos sirve de nada coger la cruz de Jesús. Jesús llevó su cruz. Nosotros tenemos que coger la nuestra. ¿Y cuál es nuestra cruz? Nuestra cruz es lo que no nos gusta a nosotros mismos. Cuando nosotros miramos dentro y es eso... A mí no me gusta llamar los defectos, sino los límites, porque somos personas finitas y tenemos unos límites. Cuando somos conscientes de nuestros límites, de hasta aquí he llegado, intento hacer las cosas mejor y no me salen. San Pablo lo dice muy bien, ¿no? Hago el mal que no quiero y no el bien que quiero. O sea, nuestros límites, pero esto es un ejercicio que no nos gusta, que es un esfuerzo mirar para adentro y ver nuestros límites. Pero es que esa es nuestra cruz. Jesús nos está diciendo que cojamos nuestra cruz. Lucas añadirá cada día. En el mismo relato, Lucas dirá cada día que carguemos con nuestra cruz y le sigamos, porque el que abre el camino es Él. Con nuestras miserias, pero que le sigamos. Yo pienso que es un mensaje muy bonito es entrar en lo profundo, pero es que para entrar en lo profundo necesitamos un momento de silencio, de calma, de pararnos en el día, que muchas veces nuestro día a día no nos permite eso, pero es importante en esta cuaresma poder encontrar, aunque sea 5 o 10 minutitos para esto, para poder entender la salvación que nos trae Jesús. Porque yo no sé vosotros, pero ¿ustedes relacionáis Jesús crucificado con tu salvación personal? Eso es un trabajo, ¿eh?
pero es que murió por nosotros, pero hay que entender, es un trabajo interior. Y otra pregunta que os quiero hacer, ¿quién entregó a Jesús? Judas, ¿no? Hubo 3 entregas, la más famosa es la de Judas, pero antes de Judas, el que se entregó fue Jesús, libremente. En el momento del bautismo, cuando él vio cuál era el destino de su vida, él libremente se bautizó, se solidarizó con el pecado del mundo. Él se está entregando libremente. Pero anterior a Jesús hubo otra entrega. Dios Padre nos entregó a su Hijo. Son 3 entregas. La que más nos llama la atención es la de Judas, pero lo de Judas es un mero hecho. El que el primero entrega un trámite. El que entrega su vida libremente es Jesús. Él fue consciente de todo. Él no decía, uy, lo que me ha pasado, no, él era consciente de todo. ¿Vale? Es muy interesante ser consciente de la entrega libre de Jesús. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿Cuántas veces queremos nosotros? Es que son textos para irlo meditando, salvar nuestra vida, ¿no? Pero el que la salve por mí, el que la pierda por mí la salvará. La transfiguración. 6 días más tarde, Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Sube aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlo ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que había visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. El relato de la transfiguración es, digamos, el cumplimiento, es una muestra que Jesús le quiere dar a sus discípulos del cumplimiento del primer anuncio de la pasión. Pero aquí se lleva a 3 solamente. Bueno, a los 6 días. 6 días hace referencia a la creación del hombre el día 6º, en la creación. O sea que Jesús ya nos está hablando de la creación nueva del hombre, ¿vale? Él trae el hombre nuevo. 6 días más tarde ¿de qué? Más tarde de la pregunta de quién dice la gente que soy yo, o sea que ya ha pasado 6 días más tarde. Jesús toma consigo a Santiago y a Juan. Y la gente siempre dice que eran sus amigos. Es que son los amigos los que más confianza tenían con Jesús. Pues no. El Evangelio hemos visto que son relatos teológicos, no es una biografía. Si acaso si hay algún amigo de Jesús puede ser Lázaro, Marta y María, que eso sí los especifica como amigos de Jesús. Pero se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan por ser los discípulos más radicales con la idea de un mesianismo triunfalista. Pedro es pescador y tiene la fama de que es bastante cabezota. Y Juan y Santiago, Jesús les puso el apodo de los hijos del trueno. Así que imaginarse cómo eran. Que ellos mandaban que cayera fuego del cielo cuando venía alguien y no le gustaba. Jesús, mándanos que caiga fuego del cielo, ¿no? O sea, que eran los que tenían, digamos, un idealismo muy fuerte. Y serán, antes de esto, serán los 3 únicos que sean los testigos oculares de la resurrección de la hija de Jairo. O sea, que Jesús ya se los lleva a ellos para que vean
in situ esa resurrección para que vean quién es Jesús. Y serán los tres únicos que estén pendientes en el momento más difícil de la vida de Jesús, que es de Getsemaní. Cuando va al huerto de los olivos y se lleva a Pedro, Santiago y a Juan. O sea, que los escoge en momentos muy específicos para que ellos vayan comprendiendo el tipo de mesianismo que Jesús trae. Sube aparte con ellos solos a un monte alto. El monte es el monte Tabor. La tradición lo pone en el monte Tabor. Pero siempre que el Evangelio indica que subimos a un monte, ya nos está recordando a Moisés, ¿no? Que subía al monte, que se ponía en presencia del Señor. Siempre el monte es, digamos, la cima que está lo más cerca en contacto con el cielo. Y se transfiguró delante de ellos. La transfiguración intenta mostrar no la anticipación de la resurrección, sino la anticipación del misterio pascual. ¿El misterio pascual qué es? Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. O sea, no hay resurrección si no hay muerte antes. Entonces, la transfiguración es, digamos, un adelanto de lo que tiene que llegar. Es decir, no puedo llegar a la resurrección si no hay muerte. Entonces, se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador. Este blanco deslumbrador nos recuerda a las vestiduras que encontraron las mujeres cuando van al sepulcro, que se encuentra a un hombre vestido con un blanco deslumbrador, utiliza el mismo término, ¿vale? Ya no está hablando de la resurrección, tiene conexiones con la resurrección. Pero nosotros nos llama mucho la atención el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, que Apocalipsis significa revelación, pero el judaísmo también tenía sus libros apocalípticos. Y hay una tradición en el judaísmo apocalíptico que presenta a los justos. ¿Os acordáis cuando hablamos de San José, de la justicia de José? Que fue la justicia diferente, que Jesús aprendió de la justicia de su padre San José. El judaísmo apocalíptico presenta a los justos como transfigurados. O sea, ya el evangelista para dar esta realidad, para adelantar, utiliza textos del Antiguo Testamento, ¿no? Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Utiliza vocabulario del Antiguo Testamento, pero después también tenemos Isaías, se me olvidó poner el tercer Isaías, que este texto se lee el Viernes Santo, que es el típico varón de dolores, el que despreciado, no parecía hombre, ultrajado, sin figura, sin belleza, sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, desestimado, leproso, herido de Dios y humilde, llevado como cordero al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecido y no abría la boca. La transfiguración es la contraportada de esto, es decir, un hombre que no tenía belleza humana y ya nos está, por la pasión, y ya nos está hablando de la belleza, de la transfiguración. Es un poco una forma de anticipar el misterio pascual. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Es más antiguo Moisés, ¿vale? Pero aquí Marco lo pone primero a Elías porque le interesa por la cercanía apocalíptica, escatológica que trae Jesús. Un tiempo nuevo. Significa la escatología, el tiempo nuevo que trae Jesús. Por eso pone a Elías antes. Pero Elías, bueno, Moisés más o menos si lo tenemos, ¿no? Lo tenemos que se ubicado más o menos, que liberó al pueblo de los israelíes. Pero Elías no. Elías, os invito a que lo leáis porque es bastante ameno y es un profeta del siglo IX a.C., aparece en los libros 1 de Reyes, en los capítulos 17 y 21, y 2 Reyes en el capítulo 1-2, no hay más. Es famoso porque Jesús habla de esto, de la viuda de Sarepta. Sarepta está en Sidón, que es zona de Fenicia, zona pagana. Jesús iba allí cuando necesitaba desconectar, cuando ya la gente, la muchedumbre iba detrás de él y necesitaba ir a un sitio que nadie lo conocía, se iba mucho a Tiro y Sidón, lo que pasa es que ya empezó también toda la fama. Pero ya en el siglo IX a.C.,
había una viuda de Sarepta que no tenía comida y llegó Elías y le dijo que le preparara una torta de aceite. Y le dijo a la mujer, mira, con esta harina que tengo y esta torta, voy a hacer, y esta harina y este aceite, voy a hacer una torta, se la voy a dar a mi hijo y a mí y después nos moriremos. Porque voy diciendo, yo no tengo más nada de comer, me hago la torta y nos morimos. Y le dijo Elías, haz como dices, pero primero me haces la torta a mí, una pequeña torta a mí. Se lo hizo y se obró el milagro de que a esta mujer nunca más le faltó en el vaso, en el texto de barro, nunca más le faltó aceite ni harina para comer. Entonces Elías se quedó a vivir con ella. Elías vivía, digamos, en la parte de arriba y la viuda con su hijo en la parte de abajo. Pasó un tiempo y el hijo se murió, lo único que tenía esta mujer se murió. Entonces la viuda le echó una bronca a Elías como diciendo, más traído las desgracias, me has venido aquí y ahora resulta que mi hijo ha muerto. Entonces Elías cogió al niño, se lo llevó arriba a su habitación y lo resucitó. Y ya pues se lo dio a su madre. Elías resucitó a la hija de la viuda y después también hubo en el Monte Carmelo, por eso Elías se vincula mucho con el Monte Carmelo. Había mucho, la gente de esa zona tenía mucho devoción a los Baal, al dios Baal, porque decían Yahvé está muy bien, pero no solo Baal es el dios de la fecundidad y el dios de los cultivos. A lo mejor Yahvé es el dios creador, pero no tiene ni idea de los cultivos. Entonces se enfrentó Elías a 450 profetas del dios Baal. Hicieron un holocausto y decía, preparad vosotros, Elías decía a los 450, es que es muy interesante, preparad vosotros el holocausto y yo voy a preparar el mío, primero lo hacéis vosotros, ya ve a quién manda Dios el fuego desde el cielo, o sea que nadie tenía que encenderlo, sino que Dios mandaría. Y los 450 profetas hicieron su holocausto y nada. Y un día, pasaba un día, otro día y no se quemaba. Y ahora lo hizo Elías y le echó agua, le echó otra vez agua y ya después Dios hizo que se quemara todo, en fin. Y como había ganado Elías, pues el rey de los 450 profetas mandó matar a Elías. Entonces tuvo que huir. Qué mal perdido. Sí. Tuvo que huir. Bueno, aparte, antes de huir tenía una sequía muy grande como nosotros y también hizo que lloviera. Bueno, otro milagro que hizo que también que lloviera. Tuvo que huir y quiso morir. O sea, él estaba tan amargado que quiso morir. Se paró debajo de una encina y le dijo a Dios, mátame, o sea, no quiero seguir viviendo, estoy amargado. Entonces se le apareció un ángel y por eso hay el cuadro y le dio una torta cocida y un jarro de agua para que cogiera fuerza. Fue al monte Sinaí, de ahí también la conexión con Elías, con Moisés, separó las aguas del Jordán y fue llevado al cielo. Este hombre no murió, este hombre se fue al cielo montado en un carro de fuego. Para que conozcáis un poquito la historia de Elías. Pero esto no tiene nada que ver con nuestra historia, es decir, también era un poco para que sepáis. Elías es importante porque según el judaísmo es el precursor del Mesías. Entonces hoy en día cuando los judíos hacen su Pascua dejan una silla vacía para Elías. Cuando la noche el niño pequeño le pregunta al mayor ¿por qué esta noche es tan especial? Y entonces empiezan a contar el relato, creo que es de Deuteronomio, de nosotros venimos mi padre era un árabe errante, que no sé qué, toda la liturgia que tiene, pero hay una silla vacía para Elías, porque Elías es el precursor del Mesías. Y Marcos interpreta que el precursor que ya hemos visto el mes pasado, que era Juan el Bautista, que es mejor llamar Juan el precursor, es la figura de Elías. Por eso se aparece aquí Elías. Elías, muchas personas lo interpretan como Moisés, como la ley, y Elías como el profeta, pero Elías también forma parte como el precursor del Mesías. Por eso es tan importante. Conversando con Jesús, es decir, que conversaban con Jesús, es que están confirmando a Jesús, ¿no? Entonces Pedro toma la palabra, el pobre Pedro siempre toma la palabra, él tiene siempre la iniciativa. Maestro, qué bien que estemos aquí, vamos a hacer 3 tiendas. Es como cuando tú estás en un momento bonito, no sé si habéis tenido un momento de gloria o lo que sea, y pues yo me quiero quedar aquí, vamos a hacer 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Esto es algo muy típico también de los discípulos, que estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió. La nube que los cubrió
A la Virgen, cuando la Anunciación, le cubrió Dios con su nube, con su sombra. Cuando la creación del cielo, del mundo, también la nube. La nube iba acompañando a Moisés, al pueblo de los israelitas. Cuando subía al Sinaí, la nube también estaba presente. O sea que la nube es presencia de Dios. Aquí tenemos que tener en cuenta que se formó una nube en la presencia de Dios, que lo cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi Hijo, el amado. Escuchadlo. Muy similar a la voz que salió en el bautismo. Este es mi Hijo, mi predilecto. En ti me complazco, que lo vimos el mes pasado. ¿Vale? Eso está muy relacionado. Pero esto, ahora me gustaría darle la importancia, este es mi Hijo. O sea, a lo que he retomado al principio, ¿quién es el Mesías? Nosotros no. ¿Quién es Dios? Nosotros, ¿cómo llamaría yo al Mesías? Al Hijo de Dios. Escuchadlo. Pero escuchamos a Jesús. O sea, lo escuchamos, pero creemos a Jesús. Que muchas veces, cuando tú entras en las profundidades de ti mismo y tú ves cosas que a ti no te gustan y que tú quieres, y Jesús te dice, no, si yo te quiero tal como eres y sígueme. Muchas veces no escuchamos a Jesús. Entonces la salvación está ahí, la clave es escuchar. Por eso es tan importante este mensaje, escucharlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban, todo momento de misticismo, después hay que bajar a la realidad, ¿no? Cuando bajaban, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Otra vez evento mesiánico. Es que los discípulos tienen que pasar por la muerte, porque Jesús es el que muere, pero los discípulos también tienen que pasar por esa muerte, por esa pasión, para poder comprender. Es que es normal que ellos no comprendan, porque tienen que pasarlo, tienen que vivirlo, pero nosotros también lo tenemos que pasar y tenemos que vivir para poder comprender el mensaje de Jesús. Voy a terminar, porque ya no... Yo ni me nada dado. Voy a terminar con una pequeña... Bueno, no sé si tenía alguna pregunta, si os ha hecho... Esto, os he dado tareas, parece que no, pero son tareas importantes. Es muy fuerte, lo de hoy es muy fuerte. Son tareas importantes. Os voy a leer un pequeño cuento, que muchas veces los cuentos también nos ayudan un poquito, también para que trabajemos en esta cuaresma. Un hombre dormía en su cabaña, cuando de repente una luz iluminó la habitación y apareció Dios. El Señor le dijo que tenía un trabajo para él y le enseñó una gran roca frente a la cabaña. Le explicó que debía empujar la piedra con todas sus fuerzas. El hombre hizo lo que el Señor le pidió día tras día. Por muchos años, desde que salía el sol hasta el ocaso, el hombre empujaba la fría piedra con todas sus fuerzas y ésta no se movía. Todas las noches el hombre regresaba a su cabaña muy cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano. Como el hombre empezó a sentirse frustrado, Satanás decidió entrar en el juego trayendo pensamientos a su mente. Estos pensamientos incrementaron su sentimiento de frustración y desilusión. ¿Por qué te esfuerzas todo el día en una tarea imposible? Pero antes de tomar otra decisión, decidió orar al Señor y confesarle sus sentimientos. Señor, he trabajado duro por mucho tiempo a tu servicio. He empleado toda mi fuerza para conseguir lo que me pediste, pero aún así no he podido mover la roca ni un milímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado? El Señor le respondió con compasión. Querido amigo, cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar contra la roca con todas tus fuerzas, y lo has hecho. Nunca dije que esperaba que la movieras. Tu tarea era empujarme. Ahora vienes a mí sin fuerzas a decirme que has fracasado.
¿Pero en qué realidad fracasaste? ¿Pero en realidad en qué fracasaste? Mírate ahora. Tus brazos están fuertes y musculosos, tu espalda fuerte y bronceada, tus piernas se han vuelto duras. A pesar de la adversidad, has crecido mucho y tus habilidades ahora son mayores que las que tuviste alguna vez. Cierto, no has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí. Eso lo has conseguido. Ahora, querido amigo, yo moveré la roca. Hay que saber lo que tiene. Muchas veces pensamos que Dios nos exige porque no escuchamos. Y una cosa que pasa mucho del Evangelio es que no leemos, nos inventamos. Hay que leer y escuchar y llevarlo aquí. Nada, es para mí.